Buenos días muchachos, espero que estén todos muy bien. Me da gusto saludarlos y estar otra vez compartiendo con ustedes la información. Bien, como les mencioné en la actividad anterior, iniciamos con el tema del texto, que en realidad va a ser algo breve porque ya tenemos el conocimiento más o menos definido, entonces nada más una especie de repaso y pues aprender dos, tres cositas nuevas sobre el mismo, ¿sí? En la actividad anterior les pedí también que contestaran algunas preguntas. Todas van orientadas o dirigidas a el texto, a conocer qué es el texto y demás. Quería saber qué tanto sabían o recordaban sobre el tema. Bien, iniciando por entender la palabra texto. La palabra texto, si mal no recuerdo, ya se los había mencionado, pero recordando, proviene del latín textus, que significa tejer. ¿Qué quiere decir esto? Hace referencia a cómo las palabras y las ideas y los conceptos se entrelazan para crear algo más complejo, ¿sí? Por eso se refiere a esa parte de tejer, del latín textus, tejer, recuérdenlo porque eso es importante, ¿sí? Bien, ahora, la intención del texto es determinante para la extensión del mismo, es decir, la extensión de un texto informativo no es igual a la extensión de un texto científico o la extensión de un texto literario tampoco es igual a la de un texto publicitario. Sí, son muy diferentes, depende de la intención, esta es la que marca cuál va a ser la extensión de nuestro texto. Bien, ahora, ¿cómo se estructura un texto o cuáles son las partes importantes del mismo? Bien, hay modelos que marcan estos puntos. Sin embargo, hay un modelo que es el más aceptable, el más aceptado, y es el que nosotros vamos a trabajar. Este modelo menciona que el texto se conforma de cohesión, coherencia, intencionalidad comunicativa, adecuación al contexto, interés o novedad, situacionalidad y relación con otros textos. Esto lo habíamos revisado brevemente en una clase anterior, ¿sí? Desde la primera unidad, donde les di algunas pautas a seguir para poder escribir o redactar. No les di todas, aquí está ya el modelo completo. Sin embargo, ¿a qué se refiere esto? Primero, la cohesión es aquella que logramos para darle coherencia a un texto. Cohesión es valerse de conectores, es valerse de nexos, es valerse de toda esta estructura que sea la adecuada para que el texto pueda tener una coherencia, que es la coherencia que tenga sentido. Es decir, un texto sin cohesión sería algo así como decir lápiz, mucho, escribe cuaderno. ¿Sí? Ahí no tenemos realmente algo coherente, es una frase o un enunciado sin sentido. En cambio, si yo utilizo nexos, coordinantes, si utilizo enlaces, puedo lograr decir el lápiz sirve para escribir en el cuaderno y ya tengo coherencia en mi texto, ¿sí? Asimismo, la intención comunicativa, ya saben que es la intención o la finalidad que tiene el texto, es decir, ¿qué quiere? Quiere informar, quiere vender, quiere entretener, quiere instruir, quiere educar, etcétera. Así es la intención que tiene el texto. Entonces siempre debe haber una intención para cada texto. La adecuación al contexto, es decir, esto ayuda también a que la coherencia esté presente, porque si yo estoy escribiendo un texto que no tiene una adecuación, es decir, al contexto, si yo estoy hablando de un lápiz y de repente empiezo a hablar de cocina, pues obviamente ahí ya se pierde la coherencia, ¿sí? No puedo estar diciendo, en la cocina es indispensable tener lápices, plumones y gatos hidráulicos. No, no está adecuado. Sería, en la cocina es indispensable tener sal, azúcar, harina, y utensilios de cocina, etcétera. ¿Sí? Bien. Interés o novedad se refiere a que el texto sea algo interesante, algo que realmente la gente quiera leer, que la gente quiera conocer, ¿sí? Y que sea novedoso. Digo, estamos hablando de diferentes tipos de textos, pero una característica importante, por ejemplo, en un texto informativo, en un texto literario también puede ser,
o educativo, científico, es que sea de interés o novedoso, que a la gente realmente le nutra la información que el texto está transmitiendo. La situacionalidad habla sobre en qué es muy similar a la adecuación al contexto. Habla sobre la situación en la que se está dando. Si recuerdan, en el mapa de la comunicación hablamos de el contexto. Entonces es cómo está ocurriendo, dónde está ocurriendo esto, ¿sí? Y la relación con otros textos. Dentro de un artículo científico, yo podría encontrar una cita o una referencia de otro estudio que se hizo anteriormente y el autor lo está tomando para ejemplificar algo, ¿sí? Entonces ahí ya hay una relación con otro texto. Recuerden nada más que cuando esto se hace se tiene que dar crédito y se tiene que citar, se tiene que poner la fuente y respetar al autor, ¿sí? Entonces estamos hablando de esta comunicación que puede haber entre varios textos. Otro ejemplo, si hablamos de literatura, si alguien ha leído a Stephen King, sabemos que sus historias se entrelazan entre sí, por así como It, eso, tiene su propia historia, se supone que se enlaza o tiene relación con otras como El Resplandor, ¿sí? O como 1408 o como La Niebla. Entonces es como una especie de multiverso que hizo el autor en sus obras. Entonces todos estos libros tienen relación entre sí, tienen relación un texto con otro. Ese sería otro ejemplo. Bien, espero que haya quedado claro. Eso sería todo por el día de hoy. Es lo más importante en lo que se refiere al texto, ¿sí? La actividad se las pongo por escrito aquí mismo en Classroom. Y pues bueno, estoy para resolver cualquier duda que se pueda dar o que se pueda presentar. Me dio gusto volver a enviarles videos, saludarlos, espero que sigan estando muy bien, cuídense mucho y nos vemos pronto. Hasta luego.